Sí, ya ha comenzado la grabación. Vale, pues os decía, un poco el curso va a ser iniciación de qué son los ETFs, pero sí me gustaría que estoy viendo un poco diferentes niveles que hay, ¿vale? Pues si os parece, de una manera muy rápida, me voy a saltar la presentación que tenemos, me voy a ir a otra. Esto es para los que no conocen lo que es un ETF, ¿vale? Pero va a ser 2 minutillos. Es que estamos preparando diferentes presentaciones para más adelante y no está del todo terminada. Vais a ver que el formato no es el original de BVA, pero bueno, yo creo que os va a ayudar a los que no conozcáis a ver qué es un ETF y cómo funciona. Vale, un segundito. Mm, Vale, yo creo que ahora veis todos, ¿vale? Vale. Como dice aquí, esto es súper sencillo, ¿eh? Pero es rápido para que veáis. ¿Te imaginas poder invertir en muchas cosas a la vez como si preparas un smoothie? Un smoothie sabéis que es un batido como fuerte, ¿no? Constituyente, con muchos ingredientes, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esto para que entendáis lo que es un ETF, ¿vale? Vale. Pues imaginaos, como dice, que hay un experto en nutrición que prepara un smoothie de estos, que es la panacea, el mejor del mundo y que para mantener un cuerpo sano y fuerte, como dice ahí, que lleva 500 ingredientes, ¿no? 500 ingredientes, como comprenderéis, una barbaridad. Desde, ahí dice, va desde naranja hasta caviar, uvas, frutas, queso, de todo, ¿vale? Y además de todos esos ingredientes, son 500, pues oye, esto es un presupuesto súper elevado para cualquier persona el poder comprar todo esto. Luego, la complejidad que tiene de llevar la receta adecuada, porque cada ingrediente va a llevar un porcentaje, uno llevará un 1%, otro un 0,5, uno un 17, otro un menos, ¿vale? Eso es muy complicado. Y esto es un desafío y encima, si nosotros ponemos a hacer esto, al final hay muchas sobras, mucha alimentación o muchos alimentos que se van a desechar, ¿vale? Entonces, esto, ¿veis? ¿Qué comparación tiene esto con un ETF? ¿Por qué? Pues yo creo que lo vais a entender ahora rápidamente, ¿no? La solución a todo eso, al final, de esa preparación de smoothie, no es que lo haga yo, ¿no? Sino por la dificultad que os he dicho de comprar todos los alimentos, de saber las proporciones equilibradas de cada uno, ¿no? Y al final, ¿qué va a pasar? Porque hay una empresa con una capacidad de compra muy grande, de cantidades, de mezclarlas, de embotellarlas, de venderlas y de vender el producto listo para consumir al consumidor final, ¿no? Y como dice ahí, pues invertir en un ETF es muy parecido a esto que os acabo de contar, ¿vale? Es es como dice ahí, un smoothie muy eficiente para tus finanzas, ¿eh? Vamos a comparar lo que es un smoothie de 500 alimentos con un S&P 500, que al final es el índice que conocéis todos del mercado americano de acciones, ¿no? Vale, el SP, como dice ahí, el SP 500, para que todos los conozcáis, incluye las 500 mejores empresas de Estados Unidos como los ingredientes del smoothie, ¿vale? Cada uno con su peso exacto, ¿eh? Y su peso específico. ¿Qué supone comprar a nivel particular? Ponernos a comprar 500 acciones de las empresas más fuertes de Estados Unidos, mantener los porcentajes requeridos, es un trabajo de chinos inviable, carísimo y que requiere una dedicación enorme, ¿no? Por vuestra parte. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es donde entran las gestoras, el emisor de ese ETF, ¿no? El fabricante del smoothie que hablábamos antes, pues la gestora que va a fabricar ese ETF, ¿no? Y ellas se encargan de adquirir esos activos, esas 500 compañías, ponderarlos en su índice, ofrecértelos y empaquetártelo en un producto que se llama ETF. ¿Y qué hacemos con eso? Pues al adquirir un ETF, lo que hacemos en realidad estamos comprando una porción pequeñita de esas 500 empresas que constituyen el índice, ¿vale? Lo mismo que haríamos con el smoothie que hemos dicho al principio, ¿vale? Y el valor del ETF, de ese producto que hemos comprado, pues variaría en función de cómo lo haga el índice. El índice SP500 en este caso, porque hemos puesto un ejemplo de SP500, se podía haber hecho con un IBEX 35, se podía haber hecho con un DAX 40, se podía haber hecho con un Nasdaq, se puede haber hecho con lo que sea, ¿vale? Quiere decir, finalmente, que lo que hacemos es, nos dan la proporción entre el índice, estamos invirtiendo en esas 500 mejores compañías del índice, no las 500, las 500 compañías del SP500, en este caso, del principal índice americano, en la proporción adecuada, vamos indexados a él, quiere decir que si el SP sube, nuestro ETF va a subir, si el ETF baja, nuestro ETF va a bajar, ¿vale? Venga, es una manera muy sencilla de explicar lo que vamos a ver ahora.
Em, perdóname un segundito. Vale, aquí está. Compartir de nuevo. Compartir, compartir. Venga, pues volvemos ahora, ya vamos a la presentación más formal de lo que es un ETF, ¿vale? Como veis ahí, son fondos que cotizan en bolsa, ¿vale? Igual conocéis, no conocéis tanto los ETFs, pero sí conocéis más los fondos de inversión. Pues al final un ETF es muy similar a un fondo de inversión, como dice ahí, y lo que hace, con la diferencia con el fondo de inversión, que lo vamos a ver un poco más adelante, es que el ETF cotiza en el mercado y el fondo de inversión pues no cotiza, ¿no? Y al final de día lo que da un valor liquidativo, el cual es el que suscribimos una serie de participaciones. El ETF, por el contrario, nos permite operar de una manera más eficiente, en el sentido de que tenemos acceso a una amplia gama de activos, en los fondos también, pero los ETFs veremos que más todavía, y luego, por otro lado, de una manera eficiente, a unos bajos costes y que podemos comprarlo y venderlo como cotiza en el mercado en cualquier momento del día mientras el mercado esté abierto, ¿vale? Que liquidez en un fondo de inversión, sabéis, yo voy a suscribir un fondo de inversión de renta variable X, el que queráis, cuando cierra el mercado, hace liquidación del fondo, ofrecen un valor liquidativo y tú suscribes, oye, quiero suscribir 20 participaciones, 50, al día siguiente ya sobre ese valor liquidativo los tienes suscritas. El ETF no, el ETF luego vamos a ver, está cotizando en el mercado a un precio de cotización y tú lo vas a comprar o vender exactamente igual que unas acciones. Exactamente igual. Sin ningún tipo de, con la misma comisión que tú tienes a la hora de comprar o vender una acción en el mercado que esté estipulado, con la rapidez de la compra o venta de una acción, con la liquidez que te da el mercado de acciones, exactamente lo mismo, ¿vale? Por eso que al final digamos que es un híbrido entre lo que son las acciones y lo que son los ETFs. Un híbrido en este sentido, de eficiencia, porque luego veremos que también como vemos aquí, las principales características, ¿no?, de los mismos. Al final, el ETF está gestionado por un profesional, ¿vale? Aunque son normalmente los ETFs, hay dos tipos de ETFs, ¿vale? Pasivos o activos. Los que más vais a ver por ahí, los que más vais a conocer son los índices pasivos, que lo que hacen es reproducir cualquier índice del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Oye, lo que os he contado antes con la receta del smoothie, ¿no? El SP500 son las 500 mejores acciones de Estados Unidos, una proporción en ese índice, el gestor que va a hacer la gestora, oye, comprar ese índice en la misma proporción e indexarse a él, ¿vale? Ya está. Eso se llama gestión pasiva. ¿Por qué? Porque el gestor no hace nada. ¿Vale? De gestión activa, ¿qué puede ser? Pues oye, que de esas 500 compañías del SP500, lo que hace es ponderar más unas que otras porque cree que unas van a ir mejor que otras, o no utilizar las 500, sino coger solo 300 de esas compañías, ¿vale? Ya el gestor empieza un poco a funcionar, ¿no? A, en base a sus análisis, pues a tomar unas posiciones. Em, bueno, como dice ahí, la segunda característica principal es que el ETF invierte en diversos activos para replicar el comportamiento de un índice, como os acabo de decir, y otra de las características principales es que se negocia en el mercado bursátil como las acciones, ¿no? Es una herramienta muy buena, no sé si decir la mejor, pero muy buena para diversificar una cartera, ¿vale? De renta variable. Y también de renta fija veremos, porque, bueno, hay ETFs de renta fija, ¿no? Pero creo que es una manera, sin grandes complicaciones por nuestra parte, más allá de que tengamos que estar enterados, ver en qué invierte, qué no invierte, que yo creo que eso es fundamental, ¿vale? Que sepáis en qué estáis invirtiendo siempre. Siempre hay que saber en qué estáis invirtiendo, ya no solo en este webinar de hoy, en todos los webinarios que damos, o sobre todo los que yo me gusta decir que al dinero hay que dedicarle un poco de tiempo, ¿vale? Hay que dedicarle, o sea, le dedicamos tiempo al gimnasio, a las personas, aunque no nos guste en muchos casos, la gente va al gimnasio porque hay que estar saludable, porque es bueno para la salud y le dedica todos los días, aunque no quiera, pues 2 días a la semana, 3, va a andar, va a correr, hace lo que sea, ¿no? Al final, para las finanzas, para mí es lo mismo. Muchas personas dicen, oye, qué pereza, ¿no? Oye, soy médico, no tengo ni idea, soy ingeniero, pues tampoco, es que qué pereza, que me lo haga el banco, que me lo haga no sé quién, ¿no? Pues oye, está muy bien que te lo haga el banco, que te lo haga no sé quién, pero es fundamental que al menos le dediquéis 5 minutillos a la semana a los que invirtéis, ¿eh? A ver cómo van mis inversiones, ¿no? Ver un poco cómo está, porque al final es un dinero para mí, para comprarme algo, para una jubilación, para una herencia, para lo que sea, ¿eh? Entonces, yo creo que es importantísimo que al mismo que dedicáis, que aunque no os guste, que los que estáis aquí sé que os gusta, pero si no, no estaríais, ¿vale? Pero esto es para que lo hagáis un poco con vuestros conocidos, de que, oye, que aunque no te guste, te dé pereza, hay que dedicarle tiempo a esto, ¿vale?
Entonces, ¿por qué un ETF, como decíamos? Pues bueno, la acción, ¿cuál es la ventaja del ETF teniendo en cuenta la parte de la acción? ¿No? Pues que negocia en bolsa durante el horario de apertura del mercado de valores. Para mí, ¿cuál es el inconveniente? Que estemos en una exposición, en la acción tenemos una exposición concentrada, ¿vale? Concentrada. ¿Qué quiere decir esto? Oye, que si yo pongo mi dinero o mis ahorros en un valor, me da igual el valor que sea, ¿eh? El mejor del mundo que os parezca o lo que sea, ¿vale? Apple, imaginaros. Voy a meter todo mi dinero en Apple porque creo que va a subir. Vale. Mañana le pasa algo a Apple y pierdo todo. O pierdo una parte importante. O sale una legislación X, que se voy a invertir en energía, ¿en qué? En Iberdrola. Y mañana es una legislación que va en contra de esa sociedad, de esa compañía, y puedes tener unas pérdidas importantes, de un 10, de un 20, de un 30%, ¿vale? Si yo estoy invertido en un índice, o en un índice de energía, me voy a ser afectado, porque el índice de energía va a estar Iberdrola, Endesa, E.ON, compañías, yo que sé, extranjeras también, ¿vale? Entonces sí va a ser afectado, pero si estoy en ETF de un índice de S&P 500, oye, pues se verá afectado una compañía, en este caso, un índice de Eurostoxx 50, por ejemplo, que está Iberdrola, pues afectará a las compañías energéticas, pero al resto no. Entonces, pues no tengo por qué sufrir una pérdida importante, incluso puedo seguir obteniendo unos beneficios con ese índice, ¿no? Porque no he tenido todo en el mismo sitio. ¿Qué ventaja tiene el fondo de inversión de ahí? Pues la exposición diversificada, que es lo que estábamos hablando ahora. Pero ¿qué desventaja? Oye, pues que se negocia una vez al día, ¿vale? Que se calcula al cierre de la jornada. Pues yo que sé, para tomar posiciones en mercados, como está ahora el mercado en general, por temas geopolíticos, por temas, bueno, principalmente ahora mismo geopolíticos, ¿no? Y que de un día para otro pueden cambiar las cosas porque Trump pone unos aranceles, porque mañana hay una guerra entre Irán e Israel, porque pasado entra en guerra Estados Unidos, porque tal, hay que tomar decisiones rápidas en el mercado y el ETF es un instrumento que te permite posicionarte, luego veremos además, te permite posicionarte largo o corto en el mercado, ¿vale? De una manera rápida. Entonces, al final, el ETF es una unión de estos dos, ¿no? Una exposición diversificada. Nos permite negociar en bolsa de una manera ágil y eficiente y tener una posición diversificada en el mercado. Vale, vamos a ir a las ventajas. Las he nombrado ya varias de las de que hemos empezado, ¿vale? Es una inversión global. ¿Global a qué se refiere? Estoy poniendo siempre foco en el ejemplo del S&P 500, que es uno de los índices principales o los que más me gusta a mí, o por lo que sea, ¿no? Pero deciros que tenéis ETFs de todo para invertir en cualquier lugar del mundo, en cualquier mercado del mundo, como dice ahí, sin tener grandes conocimientos sobre las empresas que cotizan en ese mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, mañana leo en prensa, me informo, me comenta mi vecino, como dicen por ahí mi cuñado, quien sea, me pregunta, me dice, oye, he leído ayer en prensa que India, el país, India va a tirar. Estupendo. India va a tirar, ¿qué significa? Pues hace unos años dices, India va a tirar, ¿qué hago con India? ¿En qué invierto en India? No tengo ni idea, más allá de Tata y más allá de 4 compañías que podáis conocer algunos, no tengo ni idea en qué comprar. Vale, pues deciros que hay un ETF que cotiza, que replica el índice de la India, ¿vale? Y encima en moneda euro. Y encima cotiza en un mercado europeo, ¿vale? Es una manera súper sencilla de invertir en un mercado muy lejano en el cual no tenemos conocimientos ni igual ni cuál es el entorno económico de ese país, ni qué compañías están detrás, en qué invertir, en qué compañías, de invertir en un país que por lo que sea hemos leído o que cualquier, no sé, cualquier organismo económico dice que es un país que va a crecer y yo quiero invertir en él, ¿vale? Nos da la oportunidad de ETF. Viniendo mucho más cercano, oye, yo creo que España va a ir bien, pues me puedo comprar un ETF IBEX 35. Yo creo que Europa va a ir fenomenal versus Estados Unidos que va a ir peor, pues me compro un ETF de Europa, del Eurostoxx 50. Yo puedo ir más a nicho todavía, puedo ir más segmentar un poco. Estoy hablando ahora de geografías, ¿vale? Pero luego lo vamos a ver. Puedo ir más un poco a dentro de la geografía, sectores. Oye, yo creo que el sector financiero va a ir bien en Europa. Pues puedo invertir un ETF de Eurostoxx financiero, Europa. O que va a ir bien el mercado tecnológico americano. Puedo invertir un ETF de tecnología de compañías americanas. O que va a ir bien el sector salud europeo. Puedo invertir un ETF de salud Europa, todas las compañías de salud europeas. Puedo invertir en un ETF de salud en general. Me va a hacer un mix entre compañías americanas, europeas, asiáticas, de todo, ¿vale? Quiero decir, que nos permite una gran facilidad a la hora de invertir
en todo aquello que creemos o que queramos invertir, ¿vale? Venga. Otros temas, ventajas que tiene. Dividendos. Aquí hay dos temas con los dividendos. El ETF reparte dividendos, ¿vale? Pero hay dos tipos de ETFs. Acumulativo, que el dividendo no te lo reparte, sino lo mete en el precio, ¿vale? Y lo vuelve a reinvertir ese dividendo, o ETFs de distribución que sí, que ese dividendo te lo reparte. ¿Cómo lo reparte? O sea, pues al final yo tengo la ponderación de las compañías dentro del índice, por ejemplo, en el IBEX 35, la ponderación que corresponda, y cuando una entidad telefónica, Santander, BBVA, paga dividendo, pues te va a pagar la parte proporcional de ese dividendo en función del índice, ¿vale? Accesibilidad, como dice ahí, lo que hemos hablado, súper eficiente, fácil de negociar, en el mercado. Vais a ver, nosotros, cualquier otra plataforma, hay buscadores, hay de todo para invertir, ¿vale? De una manera ágil y online. Inmediatez y transparencia. Inmediatez, como os decía, cotiza en bolsa, entonces nos da esa facilidad de, de, de- de comprar de una manera rápida. Otra ventaja, dice, es la transparencia, eso es verdad. El ETF, el inversor debe saber, yo creo, es que puede, por supuesto que puede, pero lo que quiero decir es que debe saber en qué está invirtiendo ese ETF. Y eso os voy a enseñar yo luego cómo podéis ver en qué está invirtiendo, en qué proporción está invirtiendo en cada una de las compañías. Es súper sencillo de verlo, ¿vale? Opciones, otra de las ventajas son las opciones. Inversores disponen de un amplio abanico de opciones a satisfacer sus criterios de inversión, como os he dicho. Eso, como dice ahí, abarca desde replicar índices hasta regiones, como os he hablado, hasta sectores, hasta temas, hasta... El otro día me preguntaron en un webinario por un ETF cuántico, a ver si teníamos. Todavía no tenemos, pero vamos a ir añadiendo, ¿vale? En función de las tendencias que se van poniendo de moda, o temas que se van poniendo de moda, siempre vamos a intentar tener, aunque sea por lo menos un ETF de esa gama, ¿vale? Y diversificación, que para mí es la estrella de las ventajas, ¿no? A la hora de invertir para un cliente minorista, ¿vale? Diversificar, ¿eh? No poner, como se dice vulgarmente, no vulgarmente, sino como se suele decir, los huevos en la misma cesta, sino, oye, distribuir un poco, que yo sé que igual las alegrías y rentabilidades no van a ser tan altas como si pegamos un pelotazo con una inversión en una compañía solamente, pero también los disgustos van a ser menores normalmente, ¿vale? Para mí es súper importante deciros, vuelvo, ya no es para este webinario, sino para todos. Lo primero, antes de invertir, tenemos que saber cuánto estamos dispuestos a perder. Porque invertir, hablo en renta variable, ¿eh? Cuánto estamos dispuestos a perder. Si yo no estoy dispuesto a perder, no tengo que invertir en renta variable, ¿vale? Eso es una premisa, la primera. No, es que no. Oye, no es que no soy capaz de aguantarlo. No soy capaz de ver que estoy perdiendo 100, 1000, 2000, cada uno, lo que sea, ¿no? Eh, Al final el mercado, sobre todo una inversión en ETFs, que pues es una inversión que nos puede ayudar a una inversión a corto plazo, pero es una inversión un poco también que se puede hacer de manera periódica para invertir a medio largo plazo y obtener unas rentabilidades buenas a largo plazo. Hay que tener en cuenta que los índices, por ejemplo, el S&P o cualquiera, va subiendo. En los últimos 50 años ha subido una barbaridad, pero en dientes de sierra, ¿vale? Va a haber años que va a subir un 30, va a haber años que va a bajar un 35. Va a haber otros que van a ser más, oye, sube un 5, baja un 4, tal. El día que estoy perdiendo un 35, hay que aguantar los machos, ¿eh? Quiero decir, si yo creo que es por ejemplo, yo estoy invirtiendo en un ETF como ahorro, como ahorro, no ahorro para el final es ahorrar, es meter dinero en una cuenta corriente, ¿no? Pero quiero decir, como algo, con una inversión a largo plazo, pues para mi jubilación, por ejemplo, para em, comprar algo dentro de 10 años, una casa, 15 años, un tal, ¿no? Me estoy yendo a unos periodos en el cual ese índice o ese sector en el que voy a invertir va a tener sus movimientos. Esos movimientos hay que aguantarlos. Si no soy capaz de aguantarlos, no hay que estar invertido, ¿vale? Porque ¿qué va a pasar? Que en cuanto empieza a perder, me voy a quedar ahí, y cuando gano, me salgo rápido del mercado. No. Muchas veces, para invertir, sobre todo en productos de ETF, si lo quiero como ahorro, ¿vale? Otra cosa es que yo lo quiera para especular, quiero decir, para entrar hoy y salir mañana, entrar hoy y salir esta tarde, entrar el lunes y salir el viernes, ¿vale? Esos son movimientos mucho más estrechos, mucho más cortos, que ahí sí, ¿vale? Ahí, oye, para eso hay que valer. Y eso, efectivamente, para eso te tiene que gustar el mercado, y yo entiendo que todas esas personas están formadas y son capaces de aguantar esa presión. Pero yo digo ya también, para aquellos que invierten más a largo plazo, también hay que aguantar la presión. Si no, me compro una letra, invierto en letras del Tesoro o un bono de España a 2, 5 años, o de Estados Unidos, lo que sea, y me olvido. ¿Vale?
Por eso ahora voy. Hay riesgos en los ETFs, ¿vale? Voy a ir al segundo riesgo que pone ahí, alta volatilidad de los mercados. Es lo que estaba diciendo ahora, ¿vale? Los mercados son volátiles, tienen muchísima volatilidad. Este año hemos sufrido volatilidad, ahora ya la volatilidad está siendo más baja, pero los meses de marzo, abril, ha habido muchísima volatilidad en el mercado, ¿eh? Con el tema de los aranceles. Entonces, deciros que eso hay que aguantarlo. Es más, ver esas bajadas o esa volatilidad como oportunidades para invertir. Si yo estoy haciendo un ahorro, una aportación periódica en ETFs de 100 euros, 200 todos los meses o tal, oye, si veo un mes que por lo que sea que hay un 20%, si tengo capacidad de ahorro, yo no metería ese mes 200, metería 2000 si puedo, o 1000, ¿vale? Hay que aprovechar también esas bajadas bruscas que nos dan oportunidades para invertir, ¿vale? Pero hay que saber que las bajadas son oportunidades también, ¿eh? ¿Qué más le afecta? La contrapartida, ¿vale? Aunque cotiza en bolsa, al final el que te da contrapartida final es la gestora, ¿vale? Normalmente todas las gestoras que hay detrás de los ETF son gestoras grandes, luego lo vamos a ver. Pero ahí tenéis BlackRock, tenéis Amundi, BlackRock, digamos que es el mayor inversor del mundo, o sea, no os voy a decir más, ¿no? Entonces, que normalmente, pero hay que tener en cuenta ese riesgo de contrapartida, ¿no? Luego, variación de los tipos de interés. Pues en cuanto hay ETFs que os he dicho que replican renta fija, la variación de tipo de interés va a hacer que varíen los precios de los bonos, lo que va a hacer que varíe los ETFs de renta fija que los replican, ¿no? La divisa. Tenemos que tener en cuenta una cosa, los ETFs con un mismo ISIN, el ISIN es el código que tiene un ETF, ¿vale? Como el código, para que sea buscado en Internet, donde, en vuestro caso Internet, en cualquier herramienta Bloomberg que tenemos nosotros, en cualquier, ¿vale? Cada instrumento que cotiza en bolsa tiene un código, ese es el código ISIN, ¿vale? Sobre un mismo ISIN, que puede ser el ETF del IBEX 35, el ETF del DAX o el ETF del S&P, pueden cotizar en diferentes mercados y en algunos de ellos cotizar en euros y en algunos otros cotizar en dólares, ¿vale? Pues hay que tener en cuenta ese riesgo si estamos comprando ETFs, por ejemplo, que cotizan en dólares, ¿vale? Ese riesgo divisa. Pero ya no solo para ETFs, para cualquier inversión, ¿eh? Os quiero decir. Bueno, que no se cumpla el objetivo de la inversión, ¿vale? Y que haya, como dice ahí, la pérdida de la inversión al no existir ninguna garantía de capital, no existe ninguna renta variable por ahí dura. Si hay una caída en el índice, vamos a tener una caída fuerte en lo que es nuestro ETF, ¿vale? Me voy a dar un poco de prisa porque me estoy enrollando y no sé si vamos a terminar en hora. Vale, y ahora me decís, ¿cómo elijo un ETF? Porque luego vamos a ver, oye, es que tú estás hablando de ETF, el Standard Poor's, del DAX, del IBEX. Es que me voy a una plataforma, pongo el Standard Poor's, me voy a Trader, pongo Standard Poor's. Me salen 50 ETFs. ¿Cuál compro? De todos ellos. Hay de diferentes gestoras. Hay ETF del S&P 500 limpio, digamos, ¿vale? El que replica el índice totalmente. Pero lo hay, como os he dicho, SP500 energía, SP500, ¿vale? Por eso os digo que hay que ver, luego vamos a ver cómo elegir uno u otro, ¿no? Pero nosotros lo primero que tenemos que saber es qué queremos hacer, ¿vale? ¿Qué queremos hacer? O sea, como dice ahí, yo tengo que tener una estrategia de inversión y qué papel desempeña el ETF en esta estrategia. Por ejemplo, yo tengo una estrategia de inversión que el 70% es renta variable y 30% es renta fija. En renta variable ya tengo una serie de acciones, pero quiero complementar esa parte de renta fija, no sé qué bono comprar, ¿vale? Pues me puedo comprar pues ETFs de renta fija, ¿vale? ETFs de gobiernos europeos, por ejemplo, que va a tener dentro bonos de diferentes gobiernos de Europa. O ETF de Estados Unidos, de deuda pública americana, ¿vale? Eso es lo primero que tengo que saber. Luego, deciros que todos los ETFs que distribuimos nosotros en BBVA y que deben de distribuir cualquier compañía, entidad financiera que esté en Europa, son UCITS. Y ellos quiero decir em, que cumplen, son una normativa, que cumple la normativa europea, ¿vale? Que hay una serie de que han pasado una due diligence por parte de los reguladores, que están regulados, que tienen una normativa, que presenta una serie de documentación oficial, ¿vale? Que tiene que ser correcta, lógicamente. Eso es para daros a vosotros tranquilidad, ¿eh? Vale, Juan Carlos me pregunta de comisiones tiene un ETF. El ETF tiene por un lado, la comisión de compraventa que tú tengas con nosotros, la que tengas X, y luego vamos a ver que tiene una pequeña comisión de gestión, ¿vale? Pero que va metida en el precio. Pero eso luego lo vamos a ver, que va a ser unos motivos de elección de un ETF o de otro, o sea, de un ETF, por ejemplo, del IBEX o del S&P 500, como hemos dicho, y coger el de ISERS o el de Amundi, o el de Vanguard, o el de Invesco.
¿vale? Pues oye, pues una de las cosas que nos podemos fijar es lo que cobran esa comisión de gestión, ¿vale? Em, Luego deciros, en mi estrategia, oye, ¿yo voy a una área geográfica concreta o quiero aumentar mi exposición tal? Quiero decir, yo quiero solo invertir en Europa, solo en España, me quedo en mi cubículo. Pues no, hombre, yo ya os recomiendo desde hace años. Nosotros estamos viendo, por la experiencia que vemos en los inversores, que cada vez se negocia mucho más en mercados fuera de España. Al final tenéis acceso a la información exactamente igual de las compañías que están en Estados Unidos que compañías españolas o de compañías europeas, ¿vale? Entonces, sobre todo va por épocas también, porque va en función de la economía, pero ha habido un principio de año, final del año pasado, que entró mucho dinero en la renta variable americana. A raíz de los aranceles, todo eso salió bastante de renta variable americana y fue a renta variable europea. ¿Vale? Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta en nuestra estrategia, ¿vale? Y luego, fundamental, ¿cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? Pero ya veis que dice, estoy dispuesto a asumir riesgo. No, porque eso se da por supuesto. O sea, es cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir. Estoy dispuesto a perder un 5%, estoy dispuesto a perder un 1%. Oye, yo soy capaz de aguantar un 20%. Cada uno lo tiene que ver en función de su capacidad económica, muy importante, y segundo, que no le dé un patatús, quiero decir, en función de sus, no sé cómo decirlo, de su frialdad, de sus capacidades psicológicas para aguantar una posición extrema que vaya en tu contra, ¿vale? Tampoco esto nos tiene que crear aquí un disgusto que sí, que esto nos tiene que, como dice la gente joven, nos tiene que rentar. O sea, esto nos tiene que, yo no puedo estar invirtiendo, dedicando 10 horas al día con un estrés que me muero para ganar 100 euros. No me merece la pena, señores, no me merece la pena, ¿vale? O sea, todo esto me tiene que merecer la pena la rentabilidad que obtengo, me tiene que merecer la pena el estrés que me puede suponer, el tiempo que le dedico, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, ¿cómo seleccionamos un ETF adecuado? Voy a ir por las preguntas, ¿vale? ¿Se ajusta el índice a las expectativas definidas en términos de exposición a activo, activos, región, rentabilidad? ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Vamos a seleccionar cuál es el índice adecuado, ¿no? Como os digo, ¿se ajusta el índice a las expectativas definidas? Quiero decir, quiero invertir en un índice, vale. Quiero invertir en Europa, vale. Dentro de Europa, ¿qué invierto? Pues Alemania va a tirar más, Francia, España o toda Europa, ¿vale? Todo eso tenemos que ver cuál es nuestro objetivo, ¿eh? Luego, eh, si, si la composición del índice, la metodología y, como dice ahí, y la regularidad en el valor se divulgan con regularidad, quiero decir, que es sencillo nosotros que veamos, ¿vale? ¿Cuál es la metodología de inversión? Si son suficientemente transparentes en su comunicación, si yo veo que la composición del índice es potente, pues no es lo mismo el S&P 500, os quiero decir, yo pongo ese ejemplo porque al final el S&P 500 refleja. Tú dices, ha subido en los últimos 30 años, ya, ya, pero es que puede caer. Vale, sí, por supuesto que puede caer y un año caerá, o dos o tres, puede caer, ¿no? Pero a largo plazo, ¿por qué dicen que funciona? Porque al final están las mejores 500 compañías de Estados Unidos. Las 500 compañías del S&P 500 que hay ahora, de esas 500, hace 50 años no había ninguna de ellas. Lo leí el otro día. Ninguna de ellas. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Eh, Ahí estás metiendo las mejores 500. Y la que no es de mejores 500 le echan de ese club y meten a otra para sustituirla que vuelve a ser la 500. ¿Vale? O sea, la que ya no es mejor de las 500 se va fuera y vuelve a entrar otra que está dentro de esas 500. Por eso al final siempre están las mejores 500 compañías y a largo plazo pues va a ser sinónimo o va a replicar muy bien de cómo está funcionando la economía en un lugar, en este caso en Estados Unidos, ¿vale? Vale, como dice ahí, oye, el índice es suficientemente líquido, pues es importante. Yo miraría índices líquidos cuando queráis. Es que hay tanto para invertir que no nos tenemos que volver locos. Quiero decir, hay tanto para invertir a nivel geográfico, a nivel sectorial, a nivel que no vamos por pegar un pelotazo, no, voy a invertir un ETF de Kazajistán o Koyukistán y que dicen que no sé qué. Pues oye, qué fenomenal, que igual ese año pega un pelotazo y gana un 100%, pero que no me tengo que complicar tanto la vida, que no me tengo que complicar tanto la vida, ¿vale? Que hay ETFs de sobra en los países emergentes, o perdón, en los países, eh, pues Estados Unidos, Europa o países emergentes, como para tenerme que ir a un recoveco del mundo a buscar un ETF porque me va a dar un poco más, ¿vale? No es necesario.
y necesitar un proveedor de índices ampliamente reconocido, ¿vale? ¿Eh? Es más importante la eficiencia de costes. Aquí, esto es una pregunta que os tenéis que hacer. ¿Qué es más importante? ¿El emisor del ETF o el coste del ETF? ¿Vale? En el caso nuestro de BVA, yo creo que el emisor os va a dar un poco igual porque son los mejores emisores que hay en el mundo y los más grandes. Entonces yo ahí sí me iría un poco al coste y, oye, y alguna cosa que luego os voy a explicar, ¿vale? Quiero decir que entre un ETF del S&P o del DAX o de Eurostoxx de iShares, que es la gestora de ETFs del BlackRock, o el de Amundi, que son pasivos y van a replicar el índice, prácticamente no hay diferencia. Entonces vamos a ver un poco la comisión de gestión, por ejemplo, ¿no? Venga, eh, vale. Seleccionar la estructura. El paso 2 sería seleccionar la estructura del ETF adecuada. Entonces, como os digo yo, cuando yo tengo un producto muy similar, que es el ETF del S&P de iShares o el de Amundi o el de Invesco, son muy similares. Oye, ¿qué voy a ver? Pues cuál es el TER. El TER luego lo vais a ver, os voy a enseñar una ficha, un ETF, que podéis comprobar cuál es ese coste implícito de rentabilidad, ese coste que va en el precio y que os cobran como comisión de gestión el emisor y va metido en el precio, ¿vale? ¿Cuál es la rentabilidad neta del fondo en comparación con otros ETFs que replican lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el tracking difference o el tracking error? ¿Qué es esto? El tracking error o tracking difference es, yo os he dicho que yo estoy replicando un índice, ¿no? Y de repente el índice IBEX este año sube un 20% y mi ETF ha subido un 19,50. El tracking error es esa diferencia de 20 a 19,50, de 0,50 de dispersión que hay entre la rentabilidad que ha obtenido el índice de verdad y la rentabilidad que ha obtenido mi ETF. ¿Vale? Entonces, oye, también, si tengo dos ETFs, que uno, oye, el índice S&P este año ha subido un 5% y tengo un ETF que ha subido un 4,8 y otro ETF que ha subido un 5,2, pues hombre, me voy al del 5,2. ¿Vale? Mejor. O tengo uno 4,8 y otro 4,6, pues me quedo con el de 4,8, que el tracking error es 0,20 y en otro caso es 0,40. Eso es importante que lo veáis, ¿vale? Y luego tener en cuenta de dónde publica el gestor la información relacionada con los activos de su fondo, su riesgo, ¿vale? Esa información en todos los casos debe ser muy sencilla de encontrar. Luego os voy a enseñar, ¿vale? Y luego, otra pregunta que os tenéis que hacer. ¿Cuál es la gestora más adecuada? Pues bueno, ¿qué experiencia tiene esa gestora? Preguntároslo. Pero yo os vuelvo a decir, todas las que hay en Trader son gestoras de sobra reconocidas. Si tiene un tamaño suficiente en el mercado, todas lo tienen. Que disponga una amplia gama de productos. Aquí una diferencia voy a poner. Todas lo tienen, pero sí que hay una gestora que es más nicho, quiero decir, que está más especializada en algo, ¿vale? Grandes gestoras que tienen de todo, o prácticamente de todo, pues tenéis a iShares, tenéis a Mundi, tenéis a Xtrackers, tenéis a Vanguard, ¿vale? Pero luego hay gestoras que están más especializadas en ETFs de materias primas, por ejemplo, como puede ser Wisdom Tree. Ahí, vale, que tienen igual no un abanico tan grande de producto, pero sí especializado en algo en concreto, ¿no? O luego, por ejemplo, hay ETFs que al principio os he comentado que hay gestión activa y gestión pasiva. Pues de gestión activa hay casas como JP Morgan, que puede ser el mayor banco del mundo, que tiene ETFs, pero no sé, por lo que sea, por lo menos si llega a este mercado un poco más tarde y ya no le interesa, porque sabe que no va a ser competitivo en ETFs de gestión pasiva, de indexarse a un índice, porque no van a dar ningún tipo de valor añadido en ese instrumento, y van más por una gestión activa en la que sus gestores intervengan. Y entonces vuelvo a decir que tiene acciones de ETFs igual del S&P 500 o de financieros, en el cual ya su gestor sí que enreda un poco y toma sus decisiones para poder batir de verdad a los índices más o menos de referencia que puede tener, ¿no? Ahora os voy a dar unos datos para que veáis sobre el crecimiento que ha tenido este mercado y luego ya me voy a meter en trading. Si tenéis alguna pregunta, ¿a partir de qué cantidad se puede empezar? Se puede empezar desde cualquier cantidad, Manuel. No, no, el ETF, hay ETFs que cotizan a 5 euros y otros a 1.000. Dependiendo del ETF que tú quieras, lo puedes comprar, ¿vale? No, son como las acciones. No, no hace falta una cantidad determinada para ello. Vale, ahora, José Luis, ahora te explico esto del interés compuesto, lo voy a dejar. Vale, a la vuelta de verano vamos a empezar a hacer
webinars sobre este tema, ¿vale? De la capitalización compuesta y todo eso, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver. Pero bueno, ya por terminar un poco la exposición de hoy y entrar un poco en la Web Lab, que son las 6:05 y para no perder más tiempo aquí. Aquí solo veis el crecimiento que ha tenido el mercado de ETFs, ETPs, pone ETPs, ¿vale? ETPs para que se veáis, es el acrónimo en inglés de Exchange Trading Products. Engloba ETFs, que es Exchange Trading Funds, ETCs, lo mismo, pero de commodities, y ETNs de notas, ¿vale? Pero bueno, ETPs, vamos a llamarlo ETPs ahora. Pues veis, el crecimiento es brutal. Esto es un crecimiento en el mercado, pero hablamos de 16.000 billions de activos bajo gestión en el año finales del 2024. Es una barbaridad, o sea, perdón, 14.000.7, casi 15.000 millones, con más de 14.000 productos diferentes. Esto hablamos de Estados Unidos, ¿vale? Al final el mercado, esta fuente es de ISERS, de una de las gestoras, ¿vale? Como veis hay los UCITS, que son los que os he dicho que cumple la regulación europea, de todos los que hay listados, digamos, si hacemos una segmentación entre equity, lo que serían acciones, fixing con renta fija y commodities, veis ahí que el 215 de los billones de activos bajo gestión están en equity, en acciones, en el año 24. Ha caído la actividad en commodities, eso en el 24, y también ha crecido algo la actividad en renta fija, ¿vale? De 270 billones de US de activos bajo gestión, pues ese es un poco el reparto. Veis que prácticamente siempre el equity es lo más negociado, perdón, las commodities, pues en función de los periodos sube o baja, ¿vale? Y la renta fija también es bastante estable, pero con un porcentaje menor a lo que es la parte de renta variable. Vale, el flow, ¿dónde están yendo los flujos? Pues el core, como dice el core, es donde más flujos van, que son los grandes índices, va creciendo temáticas y media tendencias, no mucho, factores de precisión, factores, ¿vale? Pero bueno, principalmente el core, cuando hablamos del core, son los principales índices mundiales, que es donde más se invierte, ¿eh? Y luego, ya para terminar, un segundo. ¿Cuál es el crecimiento en Europa y en España? Un poco para que veáis, ¿vale? En Europa, como dice, hay un crecimiento extraordinario y sostenido, pero va creciendo un incremento anual de activos bajo gestión y de entradas de dinero de un 18%, ¿no? Año un récord de entradas, el 2024, año récord también de activos bajo gestión, e impulso de renta variable y renta fija. Como veis ahí, en el 2025 a mayo, ETF de renta variable captaron 20.000 millones de dólares, acumulando 108.000, ¿vale? En lo que va de año. De renta fija, 8.500 millones en mayo, acumulando 24.000. Muchísimo dinero está entrando. En España, pues lo mismo, va a tener esa tendencia, no es lo mismo que en otros países como Alemania, por ejemplo. A ver, aquí el rey es Estados Unidos, pero viniendo ya a Europa un poco, pues Alemania, que hay mucha más tradición de inversión y los inversores invierten mucho en ETFs, pero bueno, como dice ahí, eh, hemos multiplicado el volumen ha multiplicado prácticamente por 10 en una década, ¿vale? Pasando de 8.500 millones de euros bajo gestión a 91.000. Hay crecimiento en planes con ETFs. Eso sí se está notando muchísimo, y me lo ha comentado por ahí, ahora vamos a hablar un poco de ese tema. José Luis lo ha comentado, ¿vale? Pero sí se está convirtiendo en una herramienta de inversión a largo plazo, como inversión, eh, muy demandada, tanto por la gente joven como por las personas de mediana edad y cualquier inversor que quiera, ¿vale? Y bueno, y como veis ahí que está pasando las inversiones, se ha triplicado desde el 2020 el porcentaje de clientes que optan a fondos cotizados en España, pues de un 5 al 15% en el 23. No tengo dato del 24, yo creo que ya estará cerca del 20% seguramente, porque está siendo exponencial y este año más todavía, a ver si para finales de año tenemos de cierre, pero eh, está creciendo muchísimo porque se está convirtiendo yo creo que en España nos hemos dado cuenta un poco más tarde, pero vuelvo a decir que otros países con mayor cultura financiera, como puede ser Estados Unidos, por supuesto, o Alemania, el inversor retail, al final aquí hay un tema de inflación importante, tenemos un dinero y yo puedo ahorrar. La diferencia para mí entre ahorro e inversión es clara, ¿no? Ahorrar es, cojo mi dinero, lo meto en el calcetín dentro de un cajón y voy metiendo ahí
100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, o una cuenta corriente, 100 euros, no hago nada, 100 euros, pues la inflación me va a comer ese capital, ¿no? Y en 10 años, pues oye, si yo tengo ahorrados, yo qué sé, 5.000 euros, pues seguramente haya perdido 500 euros por el tema de la inflación, ¿vale? Y en vez de ya 5.000, pues tenga 4.500. Pues exactamente lo mismo. ¿Y la inversión qué hace? Pues oye, yo voy ahorrando, pero a la vez voy invirtiendo. Puedo hacer un ahorro periódico. Puedo hacer un ahorro de una vez. De una vez es más complicado. Pero eso mismo que hemos dicho, en el cajón voy metiendo 100 euros todos los meses, pues oye, yo voy comprando 100 euros todos los meses de un ETF. Yo voy comprando 100 euros todos los meses o voy comprando letras, o voy comprando lo que sea, ¿no? Voy comprando algo en función de mi capacidad de ahorro y en función de mi perfil de inversor, ¿vale? Para obtener una rentabilidad que con creces supere la inflación o que pueda superar la inflación y no pierda poder adquisitivo, ¿eh? Eso es muy importante. Entonces, el ETF se está convirtiendo en un instrumento muy demandado para eso. Vale. Voy a ir un poco viendo diferentes preguntas, ¿vale? Y os voy a enseñar, voy a tener esto, un segundito. Eh, Voy a cambiar las preguntas y voy a compartir, que voy a compartir esto, perdón. Voy a compartir. Ahora entiendo que estáis viendo la web de BBVA, ¿no? Vale, es para ver, para que veáis dónde están los ETFs mientras hablo con vosotros y si no, en la app también. Lo voy a hacer rápido para poder enseñar los dos, pero voy contestando preguntas. Me estoy metiendo en una demo que tenemos, que suelo hacer en los webinarios, ¿vale? A ver, a partir de cantidad se puede empezar, no hay cantidad, o sea, se puede empezar desde cualquier cantidad. Desde cualquier cantidad de lo que cotice, ¿vale? Ahora vais a ver cómo cotizan. Vale, entonces yo me iría a la web de trading, me voy a mercados. A ver, vale, y aquí en mercados veis que tengo acciones tal, pues aquí acciones, mercados, voy a ETFs, ¿vale? Me ha cargado por orden alfabético, no tengo nada. Yo tengo un buscador aquí avanzado y ya empezamos con los líos, como digo yo. Tenemos varias ventanas ahí para seleccionar. Yo no soy partidario de hacer una criba muy fuerte porque al final en cualquier buscador de cualquier cosa que buscáis, ya no solo financiero, de cualquier cosa, como pongáis mucha criba, sale cero, ¿vale? Pero si sabéis, por ejemplo, oye, yo quiero invertir en el DAX o no, en el S&P, como hemos dicho. Vais a ver que salen muchos. Pues yo con poner el buscador S&P 500, como veis, le doy a buscar y me sale todos los ETFs que hay del S&P 500. ¿Veis? Todos los que hay. Y me dices, joder, ¿y ahora cuál compro? Mira, ¿veis este que es tal? Este es ETF S&P 500 normal, ¿vale? Index replica el índice. Este replica el índice y como veis hay que poner distribuye, ¿vale? Distribuye dividendo. Core, ¿vale? De baja volatilidad, compañías del S&P 500 con baja volatilidad, compañías del S&P 500 energía, lo que os he estado diciendo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir a uno, y tengo más. ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? Pues mira, yo por ejemplo voy a coger este de Vanguard, que veis que cotizan, me preguntáis, ¿desde qué cantidad? Veis que hay unos que cotizan a 9 euros, otros a 100, otro a 460, como queráis. Estamos trabajando nosotros para, bueno, no va a ser en breve, ¿vale? Para trading fraccionado en el sentido que se dice, oye, yo quiero meter 200 euros todos los meses y cómprame, y me compra como fraccionado, ¿no? Pues si yo voy a comprar, yo meto 200 euros, entonces igual me va a comprar 2,7 de un ETF, ¿vale? Sea para ahorro. Pero bueno, eso de momento no lo puedes hacer con BVA, pero sí que, oye, yo me puedo poner una alarma y periódicamente todos los meses quiero comprar 200 euros o la cantidad que yo quiera de este Vanguard, ¿no? Y entonces hago el cálculo, son más o menos 2 participaciones. Pero lo que os decía, ¿ahora cuál elijo? Pues mira, yo si estoy aquí, cogeros aquí, os he hablado del código ISIN, súper importante. Lo tenéis de todos los valores. Y os vais y abrís, lo ponéis en internet y estáis viendo el código este. Por ejemplo, os vais a la página de Vanguard, perdón, ¿vale?
A ver, la de Vanguard. Vale, aquí está la de Vanguard. No, perdón, ¿por qué no sale la de Vanguard? No la veo. Bueno, debería ser la de Vanguard, ¿vale? Pero bueno, no me veis por qué. A ver. A mí normalmente me gusta ir a la gestora. Voy a volver, voy a coger otro. A mí me gusta ir a la página de la gestora, aunque tengáis webs que os hacen ese trabajo perfectamente, ¿eh? Pero os quería enseñar lo del TER y todo eso, esos conceptos que hemos estado hablando un momentito. Vale. Venga, pues aquí tengo a Amundi SP500. Venga, me voy aquí, inversor particular, soy aceptar y continuar. ¿Veis? Y aquí me dice, ¿este en qué invierte? Mira, Mundi se trata de replicar, aquí veis, objetivo de inversión, lo más fielmente posible el comportamiento de SP500. Comisión de gestión 0,15. Es lo que os decía del TER. Aquí lo podéis comparar en cualquiera, ¿vale? Ponéis, metéis el código ISE en internet y os va a aparecer. Esta es la web de Amundi, del emisor, y os va a decir, oye, 0,15 es la comisión de gestión. En otros casos, esto para ser un ETF de S&P no es barata, ¿vale? No es barata. Me he visto yo por 0,07, 0,06, en Vanguard, en Invesco, ¿vale? O sea, que son temas que podéis ir viendo. Y luego, tiráis un poco para abajo. ¿En qué invierte? Os dice exactamente en qué invierte. En Nvidia un 7,34, en Microsoft un 7,04, en Apple, en Amazon, en todo lo que invierte. Aquí os dice las 10, pero luego más abajo podéis ver absolutamente todas, ¿vale? Y luego, ¿en qué sector está invirtiendo? Pues el 33% en tecnología, el de finanzas, ¿vale? Aquí tenéis toda la información. Y a la hora de elegir un ETF, si no conseguís, tenéis que conseguir llegar a una ficha de estas, saber en qué invierte y tiene que ser súper sencillo de llegar, ¿eh? No tiene que ser muy difícil. Ya habéis visto, cojo leasing, lo pego en internet, ¿vale? ¿Habéis visto? Ahora me va a coger otro, por ejemplo, de iShares, pues este de iShares y voy a hacer lo mismo, ¿vale? Y voy a sustituir por el de Amundi, pero voy a poner el de iShares. Pues lo mismo. Me voy aquí, BlackRock, iShares, fondo pretende replicar, y ya me cuenta la batalla, ya está, filosofía del fondo. El fondo pretende replicar rentabilidad de un índice compuesto por 500 compañías de gran capitalización de Estados Unidos, que eso es el S&P 500. Rentabilidad de los últimos años, aquí me lo dice. ¿En qué invierte? Aquí lo tiene, ¿vale? Las posiciones, Nvidia, Microsoft, ¿veis? 7,32, la otra no me acuerdo, pero era también 7,30 y algo, 7,03, ¿vale? Son prácticamente iguales. Oye, ¿qué TER tiene este? A ver si me lo dice por ahí. A ver dónde está. Aquí me lo va a decir. ¿Veis? Comisión de gestión 0,07. El otro era 0,15. ¿Eh? Pues yo, bueno, pues sería uno de de las variables para elegir uno u otro. ¿Vale? Para elegir uno u otro. Más. Vamos a ver más preguntas que hagáis por aquí. A partir de cantidad me falta. Vale, ventaja de TF es interés compuesto. Vale, eso es lo que te digo. José Luis me lo está diciendo. José Luis, interés compuesto, ¿cómo se visualiza esto? Si al final sigo teniendo la misma cantidad de ETF, solo crece o decrece el dinero por el que el precio del mismo ETF. ¿Esto qué quiere decir? Eh, Llega un momento que la capitalización compuesta se hace exponencial. Tenéis unas calculadoras, si os metéis en ISERS, tiene una calculadora. Yo voy metiendo 100 euros todos los meses, esto reparte dividendos, los reinvierte, va obteniendo beneficios, se reinvierten, ¿vale? Es una reinversión constante. De todos mis beneficios los voy reinvirtiendo constantemente. Y a lo largo de los años, por el secreto, bueno, no es secreto, no es ningún secreto, tenéis, lo explica claramente en internet, en cualquier lugar podéis ver cómo funciona la capitalización compuesta, ¿vale? Yo, si cojo 100, ¿vale? Y obtengo un 10%, 2, si me lo llego, estoy invirtiendo 100, pues no, pues vuelvo a invertir sobre 100. Si en cambio dejo esos 2 en 102, ya estoy invirtiendo sobre 102. Eso pasa a 110 sobre 110, sobre 120, sobre 200, sobre 300, ¿vale? Toda la rentabilidad que yo voy obteniendo la voy sumando a mi inversión. Se va sumando tanto porque, en este caso, los dividendos, que serían unos posibles beneficios, yo los voy reinvirtiendo en el precio del activo y va en el precio del ETF. A su vez, la rentabilidad que se pueda obtener por propia inercia de rentabilidad, pero José Luis, ahí hay que tener en cuenta, os he dicho que las subidas pueden ser en dientes de sierra, ¿vale? Aquí, para esto de la capitalización compuesta y de los ETFs y de la magia y tal, que ahora se vende mucho y se cuenta mucho, que es verdad, ¿eh? No es mentira, ¿eh? No digo que se venda, es verdad, ¿eh? Por lo menos los últimos 30 años S&P
Es así. Tiene una subida media, creo que es de un 8%, ¿vale? Entonces, media, que quiere decir que hay un año que ha subido un 30, otro ha podido bajar un 20, pero otro ha podido bajar un 25 y ha subido un 35 de media, ¿vale? Entonces, ahí es fundamental la constancia. O sea, no porque vaya a ir mal, de repente me salgo, no, no, a ti te da igual lo que haga el índice, quiero decir, a largo plazo te tiene que dar igual, tú vas metiendo ahí, lo miras lógicamente de vez en cuando y estás atento, como os he dicho, si hay una caída importante, intento meter más ese mes o ese periodo o esos cada trimestre si lo hago, ¿vale? Pero ahí el secreto de la capitalización compuesta es la constancia y el tiempo, no hay otra. La fiscalidad del producto, Dionisio, es exactamente el mismo que las acciones, exactamente el mismo. ¿En qué fijarse los de renta fija? Me dice Josep. No entiendo muy bien, Josep, lo que me dices. Vale, con materias primas, no, tenemos sobre ETFs, compañías de materias primas. A vuelta de verano vamos a meter varios ETFs de materias primas, sí. ¿Qué pasa con los dividendos, Eduardo? Lo mismo que te he dicho, el dividendo o te lo distribuyen y te lo dan en cash o se acumula y se mete en el precio, ¿vale? Hay ETFs, el mismo ETF puede ser de acumulación o de distribución. El de acumulación, el dividendo lo reinvierte en el precio. Y el de distribución, el dividendo lo distribuye y te lo lleva a cuenta, ¿vale? Alfredo, a ver, aquí hay un tema importante. Para mí, la comisión de gestión normalmente el ETF es mucho menor que en el fondo y la inmediatez y la agilidad y la variedad que tienes para invertir, ¿vale? Para mí es mucho más ágil, muchísimo más ágil. Por otro lado, si tengo un plan a largo plazo y quiero, o sea, el fondo tiene una ventaja fiscal sobre el ETF, ¿vale? Que yo mientras, es, eh, cuando quiera salir de un fondo, si me meto en otro, no tengo que pagar ese peaje fiscal si he tenido una plusvalía, ¿vale? En el ETF sí, como las acciones, cada vez que venda, si tengo una plusvalía, tengo que tributar por ella, ¿vale? Al 19, al 20, al 21% en función de las plusvalías de ese año. Sí, la gestión, te comento, Juan José, la gestión es la comisión del gestor, o sea, del emisor, ¿vale? Como en el fondo. En un fondo luego tú puedes tener una comisión al suscribir, aquí lo que tienes es corretaje, sí, tienes comisiones por comprar y vender, exactamente igual, esos son exactamente igual que las acciones. Lo que pasa es que esa comisión de gestión, como te digo, es normalmente bastante más baja que en los fondos de inversión. No, no hay índices, vale, pero mira, perdona, Josep, vuelvo contigo. Mira, yo quiero gestora tipo activo, bonos, zona geográfica, América, buscar. No, lo que tú puedes, Jesús, lo que puedes compensar es la plusvalía no, o las minusvalías de un ETF con una acción, pero no con un fondo, ¿vale? Eh, Perdona, Josep, aquí ves, he pedido, ¿cuál era la búsqueda? Bonos americanos. Pues bueno, tengo aquí bonos corporativos americanos. Luego, vuelvo a decir, me cojo el leasing y veo en qué invierte. A corto plazo de corporativa de compañías americanas, a corto plazo, bonos del gobierno americano de 1 a 3 años, bonos, ¿vale? Aquí, aquí puedo ver, pues eso, es una manera del bono americano o bonos high yield. Quiero compañías corporativas de bonos high yield. Pues mira, aquí me meto y vemos en qué está invirtiendo, en qué deuda de qué compañía está invirtiendo este bono. Pero compañías de high yield altas, mira, el fondo pretende rentabilizar un índice compuesto, pues bonos corporativos, como dice ahí, de alto rendimiento, ¿vale? Denominados en dólares estadounidenses. Y si me voy más abajo, pues me va a decir en qué está invirtiendo. Pues mira, en estos, en bonos high yield de estas compañías, ¿vale? Y luego me dice el sector. Todo eso, yo os digo, todo lo que tengáis entre, cogéis el leasing de algo que os cuadre y a internet. Y ahí en la ficha del producto vais a ver todo, ¿vale? Em, bueno, para comprar y vender, que me preguntaba alguien, exactamente igual que las acciones. Yo le voy a dar a comprar, elijo la cuenta, boom, le doy a continuar, meto el tipo de orden a mercado limitada para que no hay por lo mejor. Este cotiza $102, meto un precio de 100, número de títulos 1,
¿vale? Ahora está cerrado el mercado, ¿eh? Pero estos son mercados europeos, ¿vale? Pero no os preocupéis. O sea, en Europa no se pueden distribuir ETFs que coticen en el mercado americano, que coticen en las bolsas americanas, porque no son UCITS, ¿vale? Se pueden aquellos que coticen en bolsas europeas. Esto no quiere decir, como os digo, que tú no puedas invertir en S&P. Yo puedo invertir en el índice americano, es que es una de las ventajas del ETF. Yo puedo invertir en el índice americano con la divisa euro, ¿vale? En horario de mercado europeo, ¿vale? Entonces, pues para mí también es otra de las ventajas muy importantes a la hora de no saber qué queremos invertir o en qué podemos invertir. Y ya, muy rápido, para terminar, si queréis, os enseño que yo sé que cada vez operáis más por la app, cada vez más y más, y os voy a enseñar un poco la parte de app. Bueno, esto es la nueva, yo la tengo puesta en negro, ¿eh? No sé si vosotros la tenéis en blanco, pero bueno, si queréis la podéis cambiar de color, como queráis. Y en la app, si os vais a la parte de tus productos, como estaba antes, bueno, voy a mis inversiones, voy a mi parte del broker, aquí tengo la cuenta de la demo, vale, y me voy a mercado de valores. Pincho en mercado de valores, vale, pues aquí tengo acciones, derechos, ETFs, por ejemplo, mejores del día. Aquí lo que damos nosotros es, todos los días vamos a colocar los 5 ETFs de los que están, de los ETFs que están en el catálogo de productos de BBVA Trader nuestros, ¿vale? Las mejores rentables, los 5 más rentables del día, ¿vale? En este caso está siendo el stock 600 Basic Resources, materias básicas, vamos. Un ETF de Vietnam, de unos semiconductores, de dividendo y de usa tecnología, ¿vale? Comprar desde la web exactamente igual, pero bueno, en el caso de estos 5, o pinchas en él y le doy a comprar, tengo aquí comprar, o a mí me gusta mucho, queda muy chulo también y bastante ágil, si con el cursor, con el dedo, perdón, movéis con el dedo, movéis la pantalla de derecha hacia izquierda, os va a aparecer una de comprar, ¿cómo se llama? Me lo dijeron el otro día, un sleeve, o no me acuerdo, ya os lo diré para otra vez, porque esto sale muy a menudo, ¿vale? Y desde ahí puedo comprar. Que vuelvo a decir, que quiero un ETF que no sé cuál, patatín, patatán. Ahora me voy al buscador avanzado, lo mismo que tenía antes, buscador avanzado, elijo el producto ETFs, lo mismo, vuestro más filtros, y digo, a ver, quiero la gestora que sea Amundi, zona geográfica Europa, región Europa entera, venga, sector. ¿Veis sectores? Agrario, agua, hay un ETF del agua, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué agua? ¿Qué me decís? ¿Cómo un ETF del agua? Sí, de compañías. Dentro de ese ETF lo que va a tener son X compañías que gestionan el agua en diferentes lugares. Habrá que ver, esto no sé si es de Europa, de dónde es, ¿vale? Pero o de Europa o a nivel global, ¿no? Pues imaginaros que si cotizas en bolsa el canal de Isabel II, pues estaría el canal de Isabel II, el canal de Isabel II de Londres, el canal de Isabel II de Moscú, el de Estados Unidos, el de Chicago, el de Berlín, ¿vale? Por ejemplo. Entonces hay un montón, pero bueno, vamos a ver ahora de finanzas, por ejemplo, ¿vale? Y lo voy a buscar. Y entonces, ¿qué ETFs de finanzas de Amundi hay? Veis aquí, del DAX, ¿vale? Pues hay todos estos, de finanzas Europa, ¿vale? Entonces ya es empezar a buscar, ¿eh? Más. Eh, por eso os digo que el buscador, utilizadlo sí, pero no centréis mucho el tiro, dejarlo un poco amplio y luego ya sois vosotros los que enredéis un poco en dónde ir, ¿no? En dónde, oye, me cojo el leasing que os he dicho, aquí también tenéis el leasing, ¿eh? A ver dónde está aquí. Aquí también se os muestra el leasing. ¿Veis? Pinchando sobre él, veis el leasing. Cogéis el leasing, os lleváis a internet y lo veis desde ahí, ¿vale? Nuestra idea es ir aumentando el catálogo, el abanico de ETFs. Cuando me refiero al abanico, no es tanto en cantidad de ETFs como tales, sino en que tengáis más sectores, más tendencias, más todo eso, ¿vale? O sea, que aparte ya no vamos a quitar los que hay, lógicamente, pero si hay 10 ETFs de S&P,
pues que eso se mantengan, pero luego, como os he dicho, oye, uno de cuántico, uno de aguas, como habéis visto, que pueda haber un ETF de defensa, por ejemplo, ahora hay alguno más, hay dos o tres, ¿vale? Porque hay ETFs por ahí que está muy de moda, que tristemente decir esto, pero en la OTAN, pues que ha dicho que hay que meter, oye, Trump el otro día el 5% de inversiones en defensa y tal. Pues eso quiere decir que países europeos, países tal, pues las empresas armamentísticas pues seguramente pues tengan un buen recorrido en bolsa en los próximos años, ¿no? Y hay mucha gente que está invirtiendo en ETFs de defensa. ¿En cuál invierto? En Leonardo, ahora en Indra tenemos en España, pero hay Leonardo, está la alemana, hay varias en Alemania, Thales también, Leonardo en Italia, Thales, ¿dónde cotiza Thales ahora? Bueno, vale, que hay varias, entonces, oye, pues como no se va a comprar, me compro un ETF de defensa y ya está. Oye, de sanidad, que yo creo que el sector sanitario va a tirar, pues de sanidad. Es que hay muchísimo. En automoción, automoción, en finanzas, en lo que queráis. Si os gustan los países, países, todo eso así, ¿vale? Oye, yo por mi parte ya llevamos una hora. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. La semana que viene trabajaremos un poco lo que es más el trader en sí, sin entrar en detalle de ningún producto, pero sí un poco entrando en detalles de cómo comprar, cómo vender, cómo os podéis configurar alguna cosa, algunos truquillos que os voy a dar, ¿vale? Y bueno, y como siempre, muchísimas gracias a todos. El vídeo, si lo queréis, me lo podéis pedir, mira, se colgará, en la parte de trader, en la parte de... Mirar, me meto en un momento y lo veis. Bueno, lo veis aquí, mira. En la parte de vuestras inversiones en BBVA, donde las tenéis, ¿vale? Lo voy a meter para que lo veáis y ya nos vamos. Pero bueno, como os iba diciendo, tened mucho cuidado, que el mercado está complicado, ¿eh? Los 4 consejos, tips que os he dicho, cuidar vuestras inversiones, vale. En la parte de valores, ¿vale? Si os veis aquí cursos y webinarios, desde aquí, si no os llega el correo alguna vez, aquí podéis consultar siempre, en vuestra parte de valores, como os digo, cursos y webinarios. Aquí tenéis los diferentes que va a haber, ¿vale? Y luego, los cursos, normalmente todos los que se hacemos, si quedan bien, no hay ningún contratiempo y tal, luego se cuelgan aquí, ¿vale? Histórico de cursos. Y aquí me imagino que la semana que viene o de todas maneras, si lo queréis, mañana mismo me escribís. Os voy a decir a esta dirección, ahí va, ha salido aquí, escribís aquí a campus-trader, perdón, a campus-trader arroba bbva.com. Y oye, en cuanto lo tengamos editado un poco y tal, os lo enviamos para que podáis verlo. Y si no, escribirnos sin ningún problema. Y cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, nos lo decís, pero escribirnos sin ningún problema, escribirnos, paso estamos, ¿vale? Pues nada más, muchísimas gracias a todos, buenas tardes y vuelvo a decir, cuidado, por favor, cuidado con las inversiones, que está el tema complicado, sed prudentes, pero eso sí, invertid, ¿vale? Porque yo creo que al final, para cubrir esa parte de inflación y todo, es importante no quedarnos en el ahorro, sino invertid y ya veremos el producto y ya veremos cuál es nuestra disponibilidad al riesgo o no. En función de todo eso es diferente, ¿vale? Pero invertir y cuidado, cuidado en el sentido de gestionar vuestro dinero, por favor, de verdad, dedicarle aunque sea 5 minutos a la semana. Hacéis muchas cosas que nos gustan y las hacéis. Pues esto es lo mismo. Y a vosotros os he dicho, a los que os habéis estado, os gusta y no me preocupa, pero a las personas que tengáis alrededor que no les guste y que pongan excusas, que no pongan, ¿vale? Que no pongan ninguna, que esto hay que cuidarlo. Venga, muchísimas gracias a todos, Juan José, Manuel, Manel, Ilu, Juan José, Francisco, gracias a todos. Hasta la semana que viene. Un saludo.